Quiero recordarles que estamos en el capítulo 18 ya. Hemos hablado sobre los viajes misioneros del apóstol. Hablamos del primer viaje y ahora está culminando su segundo viaje y a punto de empezar el tercero. El primer viaje, como lo hemos venido estudiando, fue un viaje para conocer la gente, para presentar el evangelio. Ya han conocido el evangelio y él propone algo. Pero después de que la gente conoce el evangelio, ¿qué sigue? ¿Qué se necesitamos después de creer? Algunos pensarían que, bueno, el bautismo es algo que se necesita. Algunos dirían, no, pues empezar a congregarse, ahí va creciendo. Pero realmente el crecimiento, mis hermanos, como ustedes lo han podido evidenciar en sus vidas, no se da porque uno vaya a una iglesia. Hay personas que no se pierden una reunión en una iglesia y usted habla con ellos y se nota que no están creciendo espiritualmente, no se están avanzando. Pero ¿qué después de creer que sigue? Viene la consolidación de la verdad en nosotros. O sea, no es tanto consolidar a la gente que se quede en la iglesia, es que la verdad del evangelio que las personas han escuchado sea lo que puedan vivir, y partiendo desde esa afirmación que la consolidación de la verdad en nosotros debe ser algo verdadero, retomamos el texto del libro de los Hechos. Hechos 18 al 21. Dice el texto, Pablo se quedó con los hermanos muchos días más. Había pasado de Atenas, donde lo habían vapuleado, donde presentó de una manera precisa el evangelio, pero cuando habló de la resurrección de Cristo, lo rechazaron, se burlaron, y eso tuvo que haber lastimado mucho a nuestro hermano. No tanto, digamos, como orgullo o eso, sino del respaldo que se suponía que Dios tendría que darle a la labor que él estaba haciendo. Sin embargo, vemos que no fue muy fructífero en Atenas y salió para Corinto. En Corinto se encontró con algunos hermanos que lo estuvieron animando, pero tuvo que el Señor intervenir y animarlo él mismo para que retomara esas fuerzas que había perdido. Muchas personas creen que porque alguien predica el evangelio o porque es el pastor siempre va a estar renovadas sus fuerzas. No, siempre nosotros tenemos que ir a la fuente que es el Señor. No tengan miedo, dice en el versículo 9. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión, no tengas miedo, sigue hablándole a la gente y no te calles, porque yo estoy contigo. Nadie podrá atacarte ni hacerte daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad, hablando de la ciudad de Corinto. Entonces él se quedó con los hermanos. Dice que luego de que tuvo esa visión, varios días. Dice que luego se fue de allí y se embarcó. Todos los textos, todos los círculos hablan de los verbos que están en las que estaba Pablo actuando, ¿no? Luego se fue de allí y se embarcó, o sea, fue hasta un puerto, hacia Siria con Priscila y Aquila. Recuerden que Priscila y Aquila después vienen a jugar un papel muy importante en la obra misionera. Él se acerca a ellos y pasa algo bien, ¿cuál sería? Bien particular. En el versículo 18 dice, en Cencreas, que era puerto, dice que Pablo se cortó el cabello porque había hecho una promesa a Dios. Y aquí algunos afirman de que cómo es posible que si Pablo era creyente, siguiera con las prácticas judías de cortarse el cabello para hacer promesas a Dios, que uno no puede hacerle promesas a Dios porque eso no se puede. La verdad, lo que la palabra prohíbe son las promesas que no se pueden cumplir, pero en este caso el apóstol estaba resuelto a cumplir esa promesa. Cosas son más evidentes cuando se hablan de pactos de los hombres, y más si son pactos paganos como ofrecer dinero a Dios para los favores de Dios. Eso está literalmente prohibido. Pero eso de prometer a Dios fidelidad o de prometer a Dios cumplir en su obra misionera algo que Dios ha puesto en el corazón, no es algo que esté tan en contra. Era una práctica que tenían los nazareos, no era que se cortaban el cabello y quedaban con el cabello corto el resto de su vida, no era esa práctica. Era que mientras cumplían la promesa, estos hombres ni se cortaban el cabello ni probaban ninguna bebida que pudiese emborrachar ni nada de eso. Está prohibido. Y ellos hacían ese pacto. Y bueno, Dios algunos apoyaba en ese proceso,
No sabemos por qué ni cuál fue la promesa que hizo Pablo, pero el texto menciona en el relato. Es algo tangencial, o sea, ese no es el énfasis del texto, pero se encuentra en el texto. El énfasis es, si vemos, el proceso es que él se sigue movilizando por todas esas ciudades donde él en algún momento había predicado la palabra. Versículo 19 dice, cuando llegaron a la ciudad de Éfeso, dice llegaron, no dice llegó, por eso no lo encerré. Cuando llegaron, o sea, iba Priscila, Aquila y Pablo, por lo menos. Pablo dejó a Priscila y Aquila, o sea, hasta ahí les acompañó. Después, como es costumbre, y lo hemos visto en todos estos pasajes de Hechos, tan pronto llega a una ciudad, ¿a dónde va? ¿A visitar a los familiares? No, dice que fue a la sinagoga. Y vuelve al público que era su público objeto en un inicio, ¿no? Y habló con los judíos. O sea, él empezó a exponer el mensaje a los judíos. Pero a diferencia de lo que había pasado en Atenas, el versículo 20 narra la forma como estas personas en Éfeso empezaron a recibir el mensaje. Dice, ellos le pidieron a Pablo que se quedara más tiempo. O sea, parece que pasó un tiempo y él manifestó el quererse ir. Y dijeron, no, quédese. Pero él no quiso. Cuando dice no quiso, no es, no quiero de no querer, de no sentir deseo, sino que él sabía que tenía un propósito Dios con él y que todavía tenía que extender el evangelio a muchas partes. Versículo 21. Cuando se iba, Pablo le dijo a estas personas en Éfeso, si Dios quiere, volveré a estar con ustedes. Pero no es una expresión como digo, si Dios quiere, nos vemos algún día. No, era el deseo que él tenía, pero que él sabía que estaba dentro de la voluntad de Dios. ¿Qué tanto nosotros buscamos la voluntad de Dios para hacer las cosas o ir a donde nosotros queremos ir? Pablo entendió algo, producto de esa relación que tenía con Dios, y es de que la voluntad que se cumple en la vida del creyente no es la nuestra, sino la de Dios. Si Dios quiere, si es la voluntad de Dios, volveré a estar con ustedes. Y el texto dice que Pablo entonces partió y se fue y salió de Éfeso. Y este versículo es el que quiero que dediquemos un poquito de tiempo para entenderlo. Dice, después, hablando de tiempo, dice que recorrió las regiones de Galacia y Frigia, haciendo algo. ¿Qué iba haciendo? O sea, mientras recorría las regiones, él iba haciendo algo. ¿Iba qué? Consolidando. Recuerde que cuando esos verbos aparecen en gerundio, o la terminación verbal es ando, oyendo, explican la forma. Ese consolidando está explicando la forma como él recorrió las regiones. O sea, esas regiones que está mencionando ahí no eran regiones nuevas, eran regiones que, este ya es el comienzo del tercer viaje, y eran regiones que él ya había visitado. Entonces ahora Dios pone en el corazón de él el seguir yendo allá, pero con un propósito diferente al que tenía. Dice que consolidando a todos los nuevos seguidores del Señor. Y la situación es, ¿qué es consolidar? Hoy en día esos términos están tan mal empleados que creen que consolidar es llevar a las personas a una tarde de recreación o ponerlos a leer un libro que no es la Biblia, un retiro oneroso, un fin de semana. No, consolidar tiene que ver con la persona misma. Tres cosas son necesarias para poder decir que hay una consolidación de la verdad bíblica en nuestra vida. Usted puede querer consolidar una relación con la iglesia, pues esos retiros le sirven, todo eso es importante. Pero si usted lo que quiere es consolidar la verdad en su vida, la verdad de Dios,
el Evangelio en su propia vida, tiene que tener tres aspectos en cuenta, hermano, los cuales pues quiero comentarles. El primero es el conocimiento. ¿Qué es lo que usted conoce de la verdad? Hay dificultades en eso, ¿no? Nosotros nacimos dentro de un contexto religioso, de la iglesia tradicional, y muchos conceptos cristianos, bíblicos, se entremezclan con ese concepto religioso, ¿sí? La iglesia tradicional tiene ídolos que usted va y se la rodilla y le da y le prende una velita y espera que le haga un favor. Algunos iban porque ahorita no podemos ir, van a la iglesia el domingo para pedirle, ya no prenden velitas, sino que cierren los ojos y esperan que Dios les cumpla el favor. Y ese no es el conocimiento que tenemos nosotros de la palabra de Dios. Pero aparte del conocimiento del mensaje, ya tenemos el Evangelio, pero tenemos que conocer el mensaje del Evangelio. Cuando nosotros creemos en el Señor, solamente entendemos que Cristo es nuestro Salvador, pero ¿cómo nos salva? ¿Recuerdan lo que vimos el domingo pasado? El domingo pasado estuvimos hablando de la soterología, cómo es el proceso de salvación, que empieza con la elección y termina con la glorificación cuando el Señor nos llame y venga por nosotros y nos lleve a su presencia. Hay que conocer al Señor Jesucristo. Usted no puede tener una relación con alguien que usted no crece todos los días y conoce mejor. Imagínense tener un muchacho que tenga una novia, 3 años de novia y solo la haya saludado el primer día. Creo que eso no va a funcionar. Y la relación con el Señor no es eso, lo conocí un día y ya tengo una relación creciente y duradera con el Señor. Pero no es suficiente tener el conocimiento, y vamos a hablar un poquito ahora de eso. El segundo aspecto es el entendimiento de ese conocimiento. Hay cosas que valoro mucho de los hermanos de otras congregaciones, pero también recuerdo que hay algunos hermanos, no todos, pero algunos hermanos, que cuando uno trata de enseñarle y que entiendan lo que dice el concepto bíblico, vienen y dicen, bueno, eso es lo que usted entiende, pero yo entiendo otra cosa. Lo cierto es que la verdad bíblica es una, no son 2, ni 3, ni 4, ni 5. La verdad es una, y hay una forma de entenderla. Otra cosa es cómo la aplico, pero el entendimiento tiene que ser, si hago el ejercicio correcto, debe ser el que me lleve a la verdad. Y el tercer elemento para la consolidación del creyente es el fortalecimiento de su manera de vivir. Y es necesario entender que cualquiera de esos 3 aspectos me puedo desviar. Yo me puedo desviar en el conocimiento, me puedo desviar en el entendimiento y me puedo desviar en la manera de vivir. Y estamos hablando del creyente, no estamos hablando del inconverso. Entonces, puede ser que yo no esté consolidando mi vida, mi relación con el Señor, puede ser que yo no esté consolidando la verdad del Evangelio en mi vida si no he prestado atención a alguno de estos 3 aspectos. Entonces, hay un aspecto positivo que es el que está arriba en verde y un aspecto negativo que está abajo, para llamarlo de alguna manera, ¿no? En cuanto al conocimiento, el primer texto que desarrollamos es Efesios 4:13. Hay un conocimiento que edifica, hablando de lo que usted busca como conocimiento. Viene el escritor bíblico y dice en Efesios, este trabajo debe continuar, o sea, todo el proceso que viene hablando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Dice, este trabajo debe continuar en los creyentes. Dice, hasta que estemos unidos. No bajo un mismo techo. Mire lo que implica el conocimiento que edifica. 1, en lo que creemos. Y alguno dirá, yo creo en Cristo. Pero usted va a una iglesia
de un corte diferente y también dice que creen en Cristo. Va a la iglesia católica y le van a decir que creen en Cristo. Va y busca al curandero y dice que él también cree en Cristo. Entonces aquí este creer es la base doctrinal que tenemos y eso es muy diferente a lo que pueden creer los paganos. La iglesia tiene que tener claro qué es lo que creemos. Y no solo lo que creemos de Cristo, sino lo que conocemos acerca del Hijo de Dios. Para profundizar en su relación, usted cada día más debe conocer acerca del Hijo de Dios. Y solamente si afianzamos ese conocimiento, en el mismo versículo sigue diciendo, nuestra meta es, o sea, la meta, el escritor dice mi meta es, sino nuestra meta, hablando de cuál debe ser la meta de la iglesia o el propósito de la iglesia. ¿Cuál es? Tres cosas, los tres aspectos responden a esa pregunta. ¿Cuál es nuestra meta? Uno, convertirnos en gente madura. Gente que pueda enfrentar todos los días la exposición al pecado y aún así mantenerse fieles al Señor, dependiendo de Él. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, unos, que saber cómo enfrentar las situaciones. Dos, vernos tal como Cristo. Y ahí sí, hermano, si hubiese dicho vernos tal como el apóstol, diría, bueno, ahí vamos. O vernos tal como el pastor, eso es fácil. O vernos tal como el hermano recién llegado a la iglesia, eso es fácil. Pero dice vernos tal como Cristo. ¿Y cómo nos parecemos más a Cristo si no es viendo a su palabra y conociendo quién es Él? Tercera, ¿cuál es? Nuestra meta es tener toda su perfección. La consolidación de la verdad en nosotros no son actividades sueltas, es un propósito de crecer en el conocimiento de Dios, pero del conocimiento que edifica, porque hay otro tipo de conocimiento, y es el que nos muestra 1 Corintios 8:1. Llamémosle el conocimiento que destruye. ¿Cuál es ese? Miren lo que dentro de la misma iglesia, ¿no? Ahora, con respecto a su pregunta de los alimentos que se sacrifican a los ídolos, recordemos que en Corinto tenían esa situación, los paganos llevaban ofrendas a sus dioses y después en la carnicería volvían y compraban esa carne. Con respecto a su pregunta de los animales que sacrifican a los ídolos, miren lo que dice. Es verdad que todos tenemos conocimiento. No es que nadie sepa, todos sabían. Usted no puede decir, no, mire, es que yo no sé qué es pecado. Todos saben qué es pecado. Es que yo no sé qué es desagradar a Dios. Todos sabemos, todos tenemos un conocimiento. No vamos a desconocer que cada persona, sea creyente o no, tiene acceso a ese conocimiento. Pero, el texto dice, pero el conocimiento que hace que la gente se sienta orgullosa. O sea, es un conocimiento que hace que la gente sienta orgullo. O sea, es una forma, es el conocimiento que nos ayuda a disfrazar lo que nosotros somos, ¿sí? ¿Por qué llegó tarde? No, estaba muy ocupado. ¿Por qué tal cosa? No, es que tal vez siempre tenemos una excusa. Hay un conocimiento que destruye, que nos lleva al orgullo. Es un conocimiento que pone en duda la verdad de Dios. Y ese no nos va a ayudar a consolidar la verdad del Evangelio en nosotros. En cambio, el amor los hace dar fortaleza a los demás, hablando de que el conocimiento de Cristo genera ese amor en las personas. Entonces, hay un conocimiento que destruye y un conocimiento que edifica. Usted, el ejercicio que yo le animo a que haga ahora es ¿a qué conocimiento está echando mano? Ahora, dependiendo de lo que usted está conociendo, ahora tiene que hacer otro ejercicio, que es entender lo que está aprendiendo. Entonces hay un entendimiento que lleva a la verdad. Efesios, capítulo 1, versículo 17 dice,
ruego que Dios, o sea, no le dice que ruega a Dios, sino que ruega que Dios sobre la vida de ellos. Ruego que Dios, y lo describe el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, y ya van dos personas de la divinidad, les dé el Espíritu. O sea, uno para poder entender no necesita tener una mente lúcida o poner himnos de fondo para que venga y fluya Dios, nada de eso. ¿Qué necesita uno para poder entender la palabra de Dios? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Por qué? Dice el texto, porque Él es fuente de sabiduría, quien les revelará la verdad de Dios. Es una obra divina, es una obra de Dios. El entendimiento de la verdad solo es posible porque Dios decide revelarnos a nosotros la verdad. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos ilumina y nos revela la verdad de Dios, entonces dice el propósito del texto. ¿Para qué? La entiendo. La verdad de Dios está ahí en el texto, pero es difícil de entender para el que no tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahí dice clarito el texto. Y solo los que la entienden, entonces viene el tercer paso, lleguen a conocerlo mejor. ¿A quién? A Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Las lecturas ayudan, pero si se da cuenta, es el depender de Dios el que nos va a ayudar a entender la verdad. Ese entendimiento es divino, es espectacular. Cuando digo divino no estoy diciendo de fabuloso, sino que su fuente es Dios, divina. Es una fuente divina. Pero también hay un entendimiento que no nos lleva a ver la luz de la verdad, sino que nos oscurece el camino por el que andamos. Dice el texto bíblico. Lo que voy a decirles es una advertencia del Señor. Recuerde que las cartas no están escritas a los inconversos, están escritas a los creyentes. O sea que esta advertencia es para los creyentes. Dice, dejen de vivir como los que no son creyentes. Aquí no le cuestiona que no son creyentes, ellos son creyentes, pero le dice, mis hermanos, dejen vivir como si no fueran creyentes. Y explica la razón. Ellos seguían por pensamientos inútiles. No es que no piensen, sino que la comprensión que ellos tienen los lleva a hacer acciones inútiles porque vienen de pensamientos inútiles en cuanto a Dios. Y entonces aquí lo que sigue diciendo, deja de hablar, o sea, la advertencia es para los creyentes, pero lo que empieza a describir acá no es que los creyentes seamos eso, sino lo que son los no creyentes. Su entendimiento, el de quiénes, el de los no creyentes, está oscurecido, dice la 60, entenebrecido, o es como si lo estuvieran viendo por detrás de un banco de niebla. No sé cuántos han pasado por Berlín, pero a veces uno va en la mañana amaneciendo por Berlín y le toca a uno a orillarse un momentico porque no ve nada, queda todo oscuro. Y es de día, y el conocimiento está ahí, de Dios, pero para ellos es como si no estuvieran. Y explica el por qué. Porque están separados de la vida que viene de Dios. Nosotros no, nosotros estamos unidos a la vida en Cristo. Y porque son, ahí esa palabra es dura, ¿no? Porque son ignorantes debido a lo terco que es su corazón. Dos cosas, son ignorantes, o sea, no tienen el conocimiento o no tienen la capacidad de entender. Y le atribuye a eso a que su manera de pensar es terca. O sea, ellos deciden qué quieren creer, qué no quieren creer, qué quieren hacer y qué no quieren hacer. Y no recurren a Dios. Ese entendimiento es oscuro y no nos permite ver la luz de Cristo. Y entonces el escritor le advierte, no tengan ese tipo de comportamiento, porque si a ellos sus pensamientos los vuelven inútiles, son separados de Dios, son ignorantes y son tercos, algo de eso se nos va a pegar si nosotros recurrimos constantemente a ese entendimiento y vamos a sufrir en la vida cristiana. Hay un conocimiento que viene de Dios y un conocimiento que destruye. Hay un entendimiento que nos acerca a la verdad y hay un entendimiento que nos oscurece el camino. Pero eso no sería nada si no afectara nuestra manera de vivir. Entonces, hay una manera de vivir que agrada a Dios. Romanos 8:4 dice, todo esto lo hizo Dios para que pudiéramos vivir, o sea, hablando de la obra de Cristo, para que pudiéramos vivir aprobados tal como exige la ley. O sea, la obra de Cristo, la obra de justificación de Cristo, nos llevó a que Él, a través de su sacrificio, pagó el pecado, pagó todo lo que se debía a la ley y la ley en nosotros nos aprueba por la obra de Cristo. Somos aprobados por la obra de redención ejecutada en Cristo. Y entonces el texto dice, ya
pero ese ya es como un adverbio de tiempo. Podríamos decir ahora, pero en este instante, y en este instante se refiere, ahí lo escribieron ahora porque usted diría, bueno, ese ahora hacía referencia al tiempo en que se escribió, pero cuando dice ya, es un instante corto de tiempo, un lapso tan corto que es en este mismo momento que lo estamos diciendo. Y si volvemos a leerlo dentro de 3 años, es en ese mismo momento. Ya no vivimos una negación, ¿no? De acuerdo a la naturaleza humana. Ya no vivimos de acuerdo a la naturaleza humana, sino que vivimos de acuerdo al espíritu o la naturaleza espiritual. Nuestra manera de vivir debe ser agradar a Dios. Y Él nos da las herramientas. Él dice, la obra de redención está en ustedes. Ahora sean responsables como creyentes y vivan de acuerdo al Espíritu. Pero para poder vivir de acuerdo al Espíritu tengo que haber superado las 2 etapas anteriores. Tener el conocimiento claro y profundo de Cristo y entender la obra de Dios y la obra de Cristo en nuestro tiempo. Pero hay una manera de vivir que no agrada a Dios. Dice el texto en Romanos, o sigue diciendo, los que siguen la mentalidad humana solo piensan en satisfacerla. Siguen. Tenía que ver con los no creyentes, esto también es con los no creyentes. Ellos siguen la mentalidad humana. O sea, ellos son seguidores del estilo de vida que ofrece este mundo. Nosotros no debemos hallarnos dentro de esas personas. Es muy atrayente. Hay que vivir sabiamente para agradar a Dios. El segundo aspecto aparece en el versículo 6. El que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte. Entonces aquí aparece dejarse controlar. Los primeros siguen, o sea, son seguidores de esa mentalidad humana. Y estos ya van un paso más allá, se dejan controlar. ¿Quiénes son esos? Los que empiezan el lunes y se tienen que enfrentar a su trabajo. Ay, qué pereza, qué desánimo, qué tristeza. Hoy es lunes. Y llega el miércoles y dice, ay, apenas mitad de semana, qué dolor, qué pereza. Pero tan pronto llega el viernes, y más si se van acercando las horas de la tarde, noche, se encienden en ellos una alegría, porque van a poder darle rienda suelta el fin de semana a lo que ellos quieren. Esos son los que se dejan controlar. Y estoy hablando de los que deseen a todos esos actos perversos y pecaminosos que lo llevan a las drogas, al licor, al desorden en su manera de vivir. El versículo 7 menciona, cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana, está en contra de Dios. O sea, no puede pretender de que usted se deja controlar por la manera de como el mundo quiere que usted desarrolle su vida y esperar que usted está agradando a Dios. Sepa e entienda que la Biblia dice que está contra Dios. Y lo que es peor, y se niega a obedecer la ley de Dios. No solo está en contra de Dios, sino de su palabra. ¿Sabe por qué dice eso? Porque de hecho no es capaz de obedecer. Hay mucho riesgo en no profundizar en el conocimiento de Dios, no entender lo que Dios quiere, la voluntad de Dios, el obrar de Dios en nuestro tiempo, porque entonces nuestra manera de vivir se va a parecer más a la de los no creyentes que a los creyentes. Y desafortunadamente el versículo 8 termina con una afirmación. Los que tienen la mentalidad humana no pueden agradar a Dios. Mi hermano, esté seguro que usted no tiene la mentalidad humana. Entonces usted puede agradar a Dios. Pero si usted no está agradando a Dios, no se engañe. Usted tiene la mentalidad humana y debe cambiar esa manera de pensar para que pueda cambiar su manera de vivir. Entonces, regresando a nuestro cuadrito que teníamos antes, hablábamos del conocimiento, hablábamos del entendimiento para poder fortalecernos en nuestra manera de vivir. Y uno decide qué conoce, qué entiende y cómo se fortalece. Si se quiere edificar, tiene que acercarse a Dios, a su palabra. Pero si se quiere destruir, déjese guiar por el mundo. Y aún teniendo el conocimiento, también podemos tener esos dos extremos. Pero el conocimiento nos puede ayudar a entender la verdad de Dios, la verdad bíblica, su voluntad, lo que el Señor espera de nosotros, como lo vimos en Efesios. O por el contrario, aunque tengamos el conocimiento de entender la palabra, puede llevarnos a la oscuridad, a creer o a justificarnos. Como Dios me perdonó, entonces yo no tengo deudas con Dios y no va a pasar nada con Dios. No, el pecado ronda. Y solo si entendemos el obrar de Dios, vamos a poder alejar ese pecado o esa oscuridad o esas tinieblas de nuestra vida. Y usted puede fortalecer su manera de vivir. ¿Cómo? Agradando a Dios. Así se fortalece, crece espiritualmente. Pero también puede fortalecerla alejándose de Dios. Obvio, no va a ser. Definitivamente el que hace eso pues no es creyente. El título de nuestro sermón decía, es hora de crecer, es tiempo de crecer, tiempo de crecer.
Iglesia del Camino, es tiempo de crecer más. No quiere decir que no seamos creyentes, somos creyentes, pero hay mucho espacio para crecer. ¿En qué? Acérquese a la palabra, conozca más de la palabra de Dios. ¿En qué más? En entender esa palabra en su vida, en la vida de su familia, de sus hijos. Ayúdele a sus hijos a que entiendan la palabra de Dios. Y no me refiero a que esta palabra quiere decir esto, y del griego y del hebreo quiere decir esto, sino cómo aplican esa verdad bíblica ahora en su vida. Ahora que hay tanto estrés, ahora que sus hijos tienen novios, tienen novias, todo eso que viene con la juventud, enséñele cómo enfrentarse a eso, cómo entender eso. Pero también, hermano, fortalezca su vida espiritual para que pueda fortalecer la vida espiritual de su esposa, para que pueda fortalecer la vida espiritual de sus hijos, para que su familia se fortalezca espiritualmente. No necesitamos darles cantaletas a ellos. Démosles ejemplo. El ejemplo que Dios espera que nosotros le demos es edifiquémonos en el conocimiento, entendamos la verdad y agrademos a Dios para que nuestra manera de vivir se parezca más a lo que Dios espera. En resumen, para consolidar la verdad del Evangelio de Jesucristo en nuestra vida, debemos, 1, tener conocimiento de Jesucristo revelado por Dios en su palabra. Para consolidar la verdad del Evangelio de Jesucristo en nuestras vidas, debemos tener el entendimiento iluminado por el Espíritu Santo. Y para consolidar la verdad del Evangelio de Jesucristo en nuestra vida, debemos tener la manera de vivir que Dios espera de acuerdo al Espíritu. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, es tiempo de crecer espiritualmente. Es tiempo de que extendamos a nuestra familia la bendición y juntos vamos a crecer. El arbolito que aparece ahí es un bonsai, pero se ve grandote, ¿no? No creció. Se puso bonito, pero no creció. Los creyentes crecemos en el conocimiento, crecemos en el entendimiento y crecemos en nuestra manera de vivir para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. El apóstol sabía la importancia de eso y él se dedicó su tercer viaje misionero a consolidar la verdad del Evangelio en el corazón de las personas. Permita a Dios que la verdad del Evangelio se siga consolidando en el camino. Permita a Dios que la verdad del Evangelio se siga consolidando en el corazón de cada hermano. Oremos. Padre.